Bien, vamos con la tercera parte de la expansión y fijación del castellano, clase número 6 de la unidad 1. Muy bien, veníamos hablando acerca del año 1492, y aquí tienen un resumen de los tres eventos importantes, ¿sí?, del año 1492. La unificación de España con la toma de Granada, la publicación de la primera gramática castellana y el descubrimiento de América. El castellano pasa al continente americano y se expande de ese modo, ¿sí? Bien. Otra cosa que pasa en 1492, que obviamente nadie sabía que estaba pasando en ese momento, se supo después, es el comienzo de una época con una cierta estabilidad política en la península ibérica, hay un expansionismo político. España venía de muchas guerras, de pasar por epidemias y mucho hambre, y el descubrimiento de América les da mucho aire, digamos, porque todo el oro americano va a parar a España a paliar un poco estas necesidades, pero por supuesto a enriquecer la corona. Con este periodo de expansión política y territorial de España y el reinado de un muchacho llamado Carlos V, aquí lo tenemos a Carlitos, se inicia un periodo de una cierta estabilidad política. Carlos V es nieto de los reyes católicos, sucede hace muy poco tiempo después. Y en ese periodo de estabilidad política, ese periodo favorece además el desarrollo de las artes. Y se produce un fenómeno que nunca más iba a tener lugar en España, que se denominó siglo de oro español, que duró un poquito más de un siglo, prácticamente siglo y medio, o más, 160 años. Y algunos extienden la fecha de cierre hasta 1681. ¿Por qué este periodo duró esto y por qué se llamó siglo de oro? Bueno, el nombre de siglo de oro se le dio con posterioridad, se le dio en el siglo XVIII, mirando hacia atrás. A ese periodo se le llamó siglo de oro, siglo en un sentido más bien figurado, ¿no? Porque ya vimos que duró 160 años, es un poquito más que un siglo, 170 prácticamente. ¿Por qué de oro? Porque bueno, fue un periodo en el que las artes florecieron y sobre todo la literatura. Sucedió que en España, en ese momento, nacieron muchísimas personas con dones literarios que decidieron escribir y que legaron a la lengua española y a la historia de la cultura española las obras literarias más brillantes y más perfectas y de mayor trascendencia de la historia de la literatura, prácticamente les diría, porque no hubo un fenómeno similar en ninguna otra lengua, ¿sí?, que durara tampoco tanto tiempo. Tenemos un montón de nombres ilustres pertenecientes al siglo de oro español, y pensar que toda esta gente convivió en un periodo relativamente corto, y todos estaban produciendo y todos producían literatura de mucha calidad. Había una cierta competencia entre algunos. Ustedes pueden estudiar con más detalle el siglo de oro español, que es una historia riquísima. El fortalecimiento, este florecimiento, perdón, literario, dependió mucho del fortalecimiento del imperialismo español, ¿no? Y les muestro que tenemos a Carlitos V, y este es el imperio de Carlitos V. Se los voy a mostrar, esto por supuesto no está completo. Pero Carlitos V era nieto de los reyes católicos, así que de ellos heredó Castilla y Aragón. Pero sus otros abuelos habían sido dueños de la zona de Flandes, de parte de Italia, o sea, de Nápoles, de Austria, de allí viene el nieto de los Austrias también, y bueno, fue heredando, ¿sí? A medida que pasaba el tiempo comenzó a heredar cada vez más, inclusive heredó parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y a esto hay que sumarle los territorios de ultramar, ¿sí?, que sería toda América y bueno, inclusive algunas posesiones en el Pacífico.
Esta estabilidad política fue respaldada además por la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que hablamos en el video anterior que los reyes católicos se apoyaron en la Iglesia Católica para expulsar a los judíos, a los árabes y para unificar bajo una misma religión toda la península ibérica? Bueno, además de esto, Carlos V siguió con esa política de alianza con la Iglesia Católica. Piensan que en el siglo XVI, en 1517, se produce la Reforma Protestante y todos los países católicos se alían para contrarrestar la Reforma Protestante y entonces surge este movimiento denominado la Contrarreforma, que promueve la vuelta del dominio del catolicismo, del dominio papal, a través de la Inquisición, ¿sí? Que es una especie de un tribunal religioso en el que los que son acusados de traicionar la fe cristiana son juzgados y muchas veces sentenciados. Bueno, tiene un montón de condimentos que no es nuestro tema de hoy. Bueno, en este contexto de estabilidad política, surge este movimiento del siglo de oro. Aquí al pie de la página tenemos la imagen de 4 de los exponentes literarios de este periodo. Tenemos en principio a Góngora, a continuación Lope de Vega, Francisco de Quevedo, por último Miguel de Cervantes. Había muchísimos más. El último es Pedro Calderón de la Barca, que murió en 1681, por eso algunos extienden el periodo del siglo de oro hasta esa fecha. Esta gente produce tanto material, tanta literatura, que inundan literalmente la península ibérica. Y si bien todos fueron muy importantes dentro de lo suyo, vamos a rescatar y darle un brillo especial dentro de la historia de la lengua a este señor llamado Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes es el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ustedes tendrán presentes esta imagen. No vamos a abundar en el contenido de la obra, pero sí en la importancia que el Quijote tuvo para la lengua castellana, su fijación y su expansión. ¿Qué pasaba en España en esta época? La mayoría de la gente no sabía leer y en general eran muy pobres. Había pocos que tenían acceso al estudio, acceso a la universidad. Pero esta poca gente que tenía acceso a la universidad y tenía acceso a las obras literarias, ya desde mucho antes tenían la costumbre. Ustedes piensen que los aldeanos y la gente, los agricultores, los artesanos, tenían la costumbre de reunirse por las noches cuando se ponía el sol en las tabernas o en las ventas o en la casa de alguna familia. Piensen que especialmente en invierno el sol se pone muy temprano, 4 o 5 de la tarde ya no hay luz diurna, la gente ya no podía trabajar en el campo o en sus quehaceres, así es que era muy temprano para irse a dormir, solían reunirse y la persona que sabía leer a la luz de una vela, de un candil, tomaban los libros, que eran muy costosos además en principio, y leían en voz alta para toda la gente. Así que la gente que vivía en España en el siglo XVI había escuchado ya mucha literatura y tenían el oído acostumbrado, habituado, porque además había otros movimientos más como el teatro, que en principio era en la callejero, después en los teatros. La gente estaba habituada a escuchar esta literatura, más que a leerla, a escucharla. Y cuando llegó el Quijote en 1605, la gente estaba preparada para escucharlo y para entenderlo y para disfrutarlo. Y Quijote, yo ya les mencioné en algún momento, utiliza un vocabulario muy rico, muy variado, y sin embargo la gente puede comprenderlo e incorporarlo. En este sentido, Quijote, al ser leído y escuchado por tanta gente, en ese sentido, Quijote ayuda a afianzar esta lengua que piensan que en el resto de España se está imponiendo políticamente, no porque sea natural para las personas hablar castellano, sino porque hay una imposición política desde los reyes católicos. Entonces, afianzar el castellano, fijarlo,
y expandirlo en la península ibérica no era un detalle menor, y Cervantes a través del Quijote logra esto. Les dije recién que los libros eran costosos, no todo el mundo podía acceder a los libros. Sin embargo, existían unas ediciones llamadas libros de cordel o pliegos de cordel. Yo les conté en el primer video de esta serie, cuando hablábamos de Gutenberg, les conté que los libros se hacían imprimiendo 4 páginas en una cuartilla, en una hoja grande de papel, y después se doblaba, se juntaban de a muchas, se cosía y se encuadernaba. Bueno, el proceso de encuadernación era particularmente costoso. Entonces lo que se hacía muchas veces eran las cuartillas, se las cosía solamente y se vendía sin encuadernar. A esos libros, muchas veces eran obras más breves, se las vendía como en kiosquitos, digamos, así, colgadas de un cordel, de un hilo, de un violín, ¿sí? Y entonces a eso se le llamaba literatura de cordel, pliegos de cordel o libros de cordel. Esos eran más económicos y la gente por ahí accedía un poquito más a este tipo de literatura, y por eso estaban más habituados a escuchar. Lo particular de Cervantes y el Quijote es que fue una obra que se popularizó mucho e inmediatamente. Imagínense que Cervantes la publica en 1605, de hecho, sea de paso, no existían los derechos de autor. Cervantes consigue un mecenas, alguien que pague la edición, porque él no tenía el dinero. Se publica Quijote en 1605 y es un bestseller, ¿sí? Un bestseller de la literatura renacentista y ya casi barroca. Se vendió muchísimo, se tradujo aún antes de la muerte de Cervantes. Cervantes murió en 1616, se tradujo a muchísimos idiomas antes de la muerte, o sea que en 10 años sucedió todo esto, todo el mundo leyó Quijote, se tradujo a varias lenguas, y pasa a América también, ¿sí? Se lee también en América Quijote. Esto es un fenómeno cultural sin precedentes, ¿sí? Y todo este movimiento le da al castellano un brillo, ¿sí? Muy especial, y sobre todo un prestigio internacional como lengua y como cultura, ¿sí? Bien, vamos a llegar hasta acá hoy. Espero que con una clase más ya estemos redondeando el tema de la historia de la lengua. Espero que disfruten un poco de estos videos, a pesar de que es obligatorio, están obligados a escucharme, a verme. Sepan que los preparo con mucho esfuerzo, busco mucho material, hago una selección de qué es lo que les voy a mostrar, qué es lo que vamos a ver. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, así que quiero que sepan que aprecio la paciencia que tienen para escuchar y tomar sus apuntes. Cuídense.